Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Gonzalo Vázquez y hoy tenemos con nosotros a Javier Jordán para hablarnos sobre los estudios estratégicos. Buenos días, Javier. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Javier. Porque esto, para los que nos escuchan, es un relevo. Hemos tenido este año con nosotros a Ada Gabriela, que lo ha hecho magníficamente. Ella está trabajando en Bruselas y, bueno, pues ahí ha presentado distintos podcasts y varios de ellos con invitados que ella misma ha buscado y la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante. Y la idea es continuar con esta iniciativa, ¿no?, de ir dando voz a jóvenes promesas, o sea, gente que os gustan los estudios estratégicos y que queréis orientaros por ahí profesionalmente. Entonces, bueno, pues aparte de participar activamente en el podcast, también pues una forma de que os vayan conociendo, porque este es un podcast que va ganando en audiencia. Tenemos ya bastantes miles de seguidores y además un público ilustrado e interesado realmente en estos temas. Bueno, pues seguir dando voz y visibilidad a jóvenes investigadores para que también vayáis participando en la red. Efectivamente. Pues muchas gracias. La verdad que ya te digo, es una oportunidad fantástica poder estar aquí colaborando. Muy bien, pues una cosa que podemos hacer, si quieres, es comenzar presentándote. O sea, un poco que nos cuentes tu trayectoria hasta ahora. O sea, que eres joven, pero que tu currículum ya apunta maneras porque tienes cosas ahí muy interesantes. Sí, muchas gracias. Pues sí, mira, yo me llamo Gonzalo Vázquez, tengo 22 años, soy natural de Pamplona y el mes de mayo de 2023 me gradué por Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra. Entonces yo a partir de tercero de carrera, gracias a dos profesores que tuvimos a lo largo de los 4 años, que los dos son militares retirados, pues empecé un poco, pues me empezaron a inculcar un poco, pues eso, el interés por los estudios estratégicos y luego yo por mi cuenta empecé a especializarme un poco más en seguridad marítima y en estrategia naval. Entonces yo a lo largo de cuarto año de carrera empecé a intentar publicar en algunos sitios. Tuve la oportunidad de empezar pues, a publicar mis primeros artículos en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, en la revista Ejércitos también con Cristian Villanueva, que es una persona que me ha ayudado mucho. Y bueno, pues a partir de ahí poco a poco fui saliendo un poco más, he podido publicar en algún medio de fuera. Y nada, al graduarme estuve 2 meses de prácticas en verano en la sección de Asuntos Internacionales del Estado Mayor del Ejército de Tierra, dentro de la División de Planes, que es a través de un convenio que tiene la Universidad de Navarra con el Ejército de Tierra y me parece que ahora han firmado también con la Armada y con el Estado Mayor de la Defensa. Y la verdad que fue una oportunidad fantástica, un poco pues para una persona que es civil poder estar ahí colaborando con ellos y trabajando con ellos y viendo un poco cómo es su día a día. Y después de esa experiencia, pues me animé también a solicitar una plaza en uno de los centros de excelencia que trabajan con la OTAN y me fui tuve la suerte de que me cogieron y me fui a Sofía. Y he estado trabajando en el Centro de Excelencia de Gestión de Crisis y Respuesta ante Desastres Naturales ahí en Sofía, desde agosto de 2023 hasta la semana pasada, febrero de 2024. Y bueno, la verdad que un poco eso. Soy también miembro del Centro de Pensamiento Naval de la Armada, colaboro con ellos con alguna publicación, algunas reuniones y grupos de trabajo. Y bueno, pues eso, lo he dicho, poco a poco yendo aprendiendo mucho, todo lo que puedo y muy contento de estar aquí en el podcast contigo. Qué bien. Muy interesante la trayectoria. O sea, por un lado tienes ya un tema definido, que eso es una gran idea. O sea, el definir un perfil claro de especialización y luego saber mucho sobre ese tema, de modo que cuando luego haya grupos de trabajo o, bueno, ya incluso oportunidades laborales relacionados con ese ámbito, que uno sea el nombre que va a salir entre esos candidatos porque ya tiene una trayectoria consolidada. Y luego esas prácticas, en efecto, son muy interesantes. Aquí también, en la Universidad de Granada, hay prácticas para los alumnos en el mando de adiestramiento y doctrina del Ejército de Tierra. Qué bueno. Y, o sea, que me alegro también que tengáis con el Estado Mayor del Ejército y con el EMAD. Y bueno, la experiencia internacional es fundamental. Es algo que además aconsejo a los alumnos que tengo aquí en Granada, en la asignatura Políticas de Seguridad y Defensa y que quieren dedicarse a estas cuestiones, que la experiencia internacional es un requisito casi imprescindible. Sí. De hecho, a mí me empujó mucho a irme fuera Cristian Villanueva, el director de la revista Ejércitos, porque yo al principio sí que estaba un poco dividido y teníamos la opción con la Universidad de Navarra de
tuve la opción de hacer prácticas con el Real Instituto Elcano, unos meses. Y Cristian, viendo un poco el tema por el que voy yo, me dijo, yo creo que es mejor que te vayas a Sofía, te vayas fuera. Y entonces al final, pues eso, la verdad que ha sido una experiencia fantástica y muy útil, efectivamente. Sobre todo para alguien que es la primera vez que sale de casa, una experiencia muy enriquecedora. Sí, amplía mucho la mirada, el conocer cómo trabajan otros países y, bueno, además cómo funciona una organización internacional y, bueno, la red de contactos que se crea, porque al final, en el ámbito profesional, esa red de contactos es clave, ¿no? Porque los contactos al final son referencias de que, bueno, pues uno procura trabajar bien y eso siempre es importante porque un currículum te da información, pero luego también te interesa saber cómo funciona esa persona. Y Efectivamente. entonces esa red de conocimientos y de personas que a uno le puedan respaldar es también clave. Bueno, y mencionas a Cristian, que en efecto Cristian, bueno, aparte de ser un grande por muchos motivos y de sacar adelante la revista de Ejércitos y esos increíbles informes diarios Eso de la es. guerra en Ucrania, que son un testimonio palmario de su capacidad de trabajo, él Sí. tiene una política de ir también dando espacio en su revista a jóvenes investigadores, o sea, personas que estáis ahí comenzando, que también es muy loable. Efectivamente. Sí. La verdad que hacen una labor fantástica. Muy bien. Bueno, Bueno, pues si quieres ya vamos empezando con el tema del episodio de hoy. Entonces, bueno, yo creo que la primera pregunta, la pregunta más obvia sería, bueno, empezar pues que nos cuentes un poco qué son los estudios estratégicos. pues vamos con ello, porque este es un tema que he elegido porque, que parezca que es un metatema, o sea, estamos hablando del tema a su vez del podcast, creo que es esencial, porque hemos mencionado muchas veces los estudios estratégicos, los hemos definido y ahora voy a profundizar en esa definición, pero creo que es interesante darle contexto. O sea, aparte de saber qué es, también conocer de dónde viene, cuál es su finalidad, qué relación tiene con ciertas teorías de relaciones internacionales, qué relación tiene con el ámbito académico, con la práctica de la política pública, o sea, lo que en inglés se llama el policy making. Y bueno, confío que esto interese a la audiencia, aunque sea un tema muy especializado, pero bueno, creo que es también necesario un episodio del podcast que dé contexto al sentido del propio podcast. Entonces, la definición como tal de estudios estratégicos sería, a ver, de entrada es sencilla, es el estudio de la estrategia. La cuestión es a qué nos referimos cuando hablamos de estrategia. Y ahí es donde es importante hacer una delimitación nítida. Porque podría parecer que la estrategia se refiere a, bueno, pues a la articulación de determinados medios para alcanzar determinados fines, que vale, eso es como tal estrategia, pero claro, es que ese concepto de estrategia es absolutamente transversal, o sea, es aplicable al ámbito militar, que es nuestro campo, como también al ámbito de la empresa. Y ahí ya se sale. O sea, esos no serían propiamente lo que entendemos como estudios estratégicos, aunque sin duda eso es estrategia y los cursos que tienen en las escuelas de negocios sobre estrategia o planeamiento estratégico y demás, eso también son herramientas que guardan cercanos paralelismos como luego también se hace, por ejemplo, el planeamiento estratégico en materia de defensa. Hay cosas que riman claramente, ¿no? Por lo tanto, convendría definir qué entendemos por estrategia dentro de los estudios estratégicos. Bueno, pues ahí tiro de autores clásicos. Uno muy reciente es Colin Gray, que es un autor de referencia en estudios estratégicos, y él define la estrategia y repito, ya no como una estrategia transversal aplicable a diversos ámbitos, sino dentro de los estudios estratégicos como la aplicación del poder militar para alcanzar objetivos políticos. O, dice él, de una forma más específica, dice, la teoría y la práctica del uso o de la amenaza de empleo de la fuerza organizada con fines políticos. Es una definición de la estrategia que guarda un claro paralelismo con un autor bastante anterior, de principios del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, que es un clásico, que es Basil Liddellhart, que es también un autor británico. Y este autor definió la estrategia como el arte de distribuir y aplicar los recursos, los medios militares, para alcanzar los fines de
la política, para alcanzar objetivos políticos, ¿no? Por tanto, podemos definirlo de esa manera, es decir, como el empleo, amenaza de empleo de la fuerza militar con fines políticos. Es más, incluso podemos decir que es, como dice Colin Gray, de la fuerza organizada, no solamente la fuerza militar. ¿Por qué? Porque si nos quedamos simplemente con el empleo de la fuerza, con esa finalidad política, entran también otros temas que serían parte de los estudios estratégicos, aunque algunos de ellos tengan su propio campo. Y me estoy refiriendo en concreto a la insurgencia y en particular al terrorismo. O sea, el estudio del terrorismo en sí mismo es un área de estudio bien definido y además que después de los atentados del 11S en 2001 experimentó un crecimiento exponencial. O sea, antes se trabajaba y me acuerdo cuando hice el máster del Gutiérrez Mellado a poco de empezar, que es lo que fui de la segunda promoción, había una asignatura de terrorismo que precisamente la impartía Fernando Rinares, que estuvo hace poco en el podcast, y se entendía que aquello estuviera ahí presente. Eso fue antes del 11S. Es verdad que después ha adquirido un volumen y un perfil propio y se habla de estudios de terrorismo, pero forma parte de la familia de los estudios estratégicos. Es decir, o sea, por concretar, ¿no? Que el estudio de la estrategia sí es el estudio de cuestiones militares y esa definición inicial que da Colin Gray de la aplicación del poder militar para alcanzar objetivos políticos, pero si ampliamos el concepto de empleo de la fuerza por fuerza organizada, cabe también el estudio de la insurgencia y del terrorismo. Y esto además lo vemos, por ejemplo, de una forma clara, por citar otra referencia con autoridad académica. El número 25 de la revista de estudios estratégicos, la Journal of Strategic Studies, que es una revista internacional que es referente en este campo, pues el número 25, que se publicó en 2003, en ese número, el editor en aquel momento, que es Thomas Manken, hablaba sobre el futuro de los estudios estratégicos y ahí claramente incluía el tema del terrorismo y el tema de la insurgencia como parte de los estudios estratégicos, porque además de ser el empleo de la fuerza con fines políticos, esa lucha es evidentemente un conflicto y por tanto es susceptible de un análisis estratégico. Por profundizar un poco más, cabe todavía ampliar algo más el concepto de estrategia. Y lo hago además basándome en los clásicos, es decir, que no es algo gratuito, o sea, que no es ampliarlo de una forma artificial. Porque si vamos al clásico de los clásicos, a Clausewitz, él define la estrategia como el uso del enfrentamiento dentro de los fines de la guerra, en un contexto de guerra, ¿no? Con el fin de ganar ese conflicto armado. Por tanto, dentro de ese enfrentamiento se pueden emplear diversas herramientas de poder. Y los autores también de la primera generación, o sea, de los primeros años de los estudios estratégicos, ya formalizados, o sea, poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, de esos años dorados de los estudios estratégicos, pues, por ejemplo, Thomas Schelling, Bernard Brodie, Albert Bostetter, Hermann Kahn, también otra referencia fundamental, André Bruffet, en este lado del Atlántico, en Francia. Ellos, dentro de sus estudios, y eso es, vamos, puros estudios estratégicos, incluyen el empleo de otras herramientas de coerción diferentes de la militar y diferente de la principal militar, que era el arma nuclear, como una herramienta política. Y estamos refiriéndonos a presión económica, acciones encubiertas de inteligencia, operaciones de información. Es decir, que desde el principio de la formalización de los estudios estratégicos se ha ido más allá de lo puramente militar, aunque lo militar es parte esencial también de ese núcleo. Y luego, otra cuestión, en la definición inicial de Colin Gray, él habla del empleo o amenaza de empleo de la fuerza con el fin de obtener objetivos políticos. Bien, ahí es interesante la amenaza de empleo, porque permite hablar de estrategia y de estudios estratégicos en un contexto de paz.
Es decir, que la estrategia no solamente es la articulación de esos medios militares para alcanzar objetivos en un contexto bélico, para ganar la guerra, sino que también se puede emplear la fuerza con fines coercitivos y junto a otras herramientas de poder del Estado en un contexto que no sea de guerra, que sea por debajo del umbral de la guerra. O sea, nos estamos refiriendo, por tanto, al conflicto en la zona gris y a esa combinación de empleo de herramientas diferentes de poder, pues eso encaja también muy bien con las estrategias híbridas, que esos son conceptos que se han acuñado más recientemente, pero esa realidad a la que nos referimos con dichos conceptos es una realidad muy antigua y, por supuesto, presente en la Guerra Fría. También dentro de estudios estratégicos, una cosa también a dejar claro es que esto no es patrimonio de ninguna disciplina, sino que es un área de estudio multidisciplinar y que, por tanto, han trabajado y continúan investigando académicos que proceden del ámbito de política, de economía, de psicología, de geografía, de tecnología militar, o sea, parte ya más, casi diría incluso ingenieril. Evidentemente, los militares tienen muchísimo que decir, muchísimo protagonismo desde el principio. De hecho, esta es un área donde conviven y trabajan civiles y militares, o sea, ahí la aportación militar es esencial, no solamente en la parte pues más del hierro, más de la tecnología militar, sino también de las operaciones militares. O sea, esa visión de conjunto es esencial, ¿no? La historia militar también es clave. La historia militar es un área de estudio diferente, pero hermanado con los estudios estratégicos y no se entiende bien el estudio de la estrategia de forma ahistórica y es un error en el que se puede caer. De hecho, a veces se cae en él. Y por tanto, es conveniente tener esa perspectiva histórica, es fundamental. Es una ley diferente, evidentemente, o sea, tiene vida propia, tiene entidad suficiente dentro de la historia como para ser reconocible aparte, pero es imprescindible esa sinergia entre estudios estratégicos e historia militar. Y ya para acabar de verdad con la definición de gran estrategia, sintetizo una que me ha gustado de muchas definiciones que hay de los estudios estratégicos. Bueno, pues hay un artículo que se publicó en la revista de estudios estratégicos, la Journal of Strategic Studies, en 2016, y lo firmaron Isabel Dubesteina y James Worrall, que es un manifiesto. El título del artículo como tal es Global Strategic Studies en Manifesto. Bueno, pues estos autores dan una definición de estudios estratégicos que me parece muy adecuada y la voy a leer tal cual. Ellos dicen que los estudios estratégicos son un campo de estudio interdisciplinar cuyo núcleo, y esto es interesante porque eso, hay muchas dimensiones, hay una frontera porosa con los estudios de historia militar, con los estudios de relaciones internacionales, de gran estrategia. Bueno, pues hay un núcleo que se dedica a estudiar el empleo del poder militar y de otras herramientas de coerción. Aquí también haría esta cuña, ¿no?, de poder militar y otras formas también de emplear la fuerza, además de esas herramientas de coerción no militares o que no incluyen el empleo como tal de la fuerza física. Bueno, pues que se centra en el estudio de ese poder, tanto militar como otras herramientas coercitivas, para alcanzar objetivos políticos en el transcurso de una competición, o sea, de la interacción dinámica de al menos dos voluntades que compiten, o sea, dos actores que compiten, ¿no? O sea, es, también por resumirlo, o sea, lo he leído literal, aunque he hecho una pequeña glosa, sería ese estudio, esa área de estudio multidisciplina que analiza, que estudia, que profundiza en el empleo de la fuerza o de otras herramientas coercitivas con fines políticos dentro de un contexto de competición. Esta sería, por tanto, la definición. Me he prolongado mucho, pero bueno, creo que convenía el profundizar, ¿no?, y establecer bien los límites de qué son los estudios estratégicos. Perfecto, Javier. Sí, no, la verdad que viene muy bien. Como marco inicial viene muy bien. Entonces yo creo que la sucesión lógica, la siguiente pregunta sería un poco que nos hables de la evolución histórica y metodológica de los estudios estratégicos. Bien, pues vamos allá. Aquí sí que voy a hacer un esfuerzo
por sintetizar, porque en esta parte me puedo enrollar mucho, y aquí hay cosas que, o sea, hay diversas ventanas que se abren, entonces voy a tratar de ir al grano y sacar lo principal. Bueno, de entrada, a veces se habla de generaciones dentro de los estudios estratégicos. Yo voy a evitar hacerlo porque si bien hay una primera generación que es reconocible, que es esa época dorada de los años 50, o sea, de 45 al año 60 más o menos, donde hay una serie de nombres que son referentes fundamentales, a partir de ahí ya empieza a hablarse de diversas generaciones o olas dentro de los estudios estratégicos que a veces son algo confusas, porque nos encontramos con que hay autores que se sitúan en la tercera ola, pero luego ellos a ese mismo autor se refiere otro como que de segunda ola. Ahí queda un poco borroso. Me parece a mí que ahí, en tema de las generaciones y olas, depende del autor que establece esos periodos, ¿no? Y como no es algo unificado, no voy a entrar en ese jardín y tampoco quiero liar a la audiencia porque no está eso bien consensuado ni bien definido, ¿no? Lo que sí que se puede establecer es un comienzo como tal de los estudios estratégicos, que es al finalizar la Segunda Guerra Mundial, lo cual no quiere decir que no hubiera antes autores que trabajaban sobre estrategia y que son mencionados como referentes. En concreto me estoy refiriendo a autores pues como Sun Tzu, como Maquiavelo, Clausewitz, evidentemente, Liddell-Hart, que es un poco anterior a estos autores, o sea, a esta formalización de los estudios estratégicos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque él escribe después también de la Segunda Guerra Mundial, bueno, un poco más tarde. John Fuller, que también es otro autor, igual que Liddell-Hart, que tiene su momento de mayor reconocimiento en el periodo de entreguerras, son también un poco anterior. Es decir, esos autores son referentes de los estudios estratégicos, pero cuando hablamos de estudios estratégicos ya como un área de estudio académica, nos referimos a una formalización algo posterior, o sea, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí es muy interesante la génesis de los estudios estratégicos, es decir, por qué se crea este ámbito de estudio, o sea, cómo se formaliza, cómo es que hay gente que se dedica a esto profesionalmente. Y ahí tiene mucho que ver la propia guerra. En la Segunda Guerra Mundial hay una rama que es la investigación operativa en los estados mayores, donde civiles que han sido movilizados en ese contexto de la guerra aportan su conocimiento académico de matemáticas, de economía, de gestión, para resolver problemas militares. Y problemas militares del tipo, ¿cuál es la forma preferible de proteger el tráfico naval de la amenaza de los sumergibles alemanes? A través de convoyes fuertemente protegidos, a través de la dispersión, con una protección casi mínima, pero bueno, esa propia dispersión ya dificulta la labor de los sumergibles a la hora de causar grandes pérdidas. Bueno, pues eso es un problema casi matemático, de modo que esa investigación operativa tiene mucho que decir. Lo mismo ocurre con el empleo de determinados sistemas de armas, de a qué altura es mejor lanzar un torpedo antisubmarino desde el aire, en cuestiones de defensa aérea, no digamos en la selección de blancos para los bombardeos aéreos estratégicos, o sea, cómo estrangular la economía alemana desde el aire, qué tipo de blancos, bueno, por la selección inicial que se hace de los rodamientos, luego del sistema de transporte, de la electricidad, de la fabricación de petróleo sintético. Bueno, pues esos al final son problemas operativos que tienen una resolución fundamentalmente científica. A eso se dedica la investigación operativa. Es algo que en el transcurso de la guerra es relevante, que se ha apreciado por los militares y que son conscientes cuando finaliza la contienda que sería una pérdida dejar que aquello se disipe, o sea, que esos civiles que tienen ese conocimiento científico vuelvan a sus respectivas universidades o empresas, porque, por ejemplo, el propio Robert McNamara, que luego fue secretario de Defensa, trabajó en investigación operativa. Él estuvo con el general Lee May en la planificación de los bombardeos de Japón. Y luego este se dedica a la empresa, o sea, se va a la Ford. Ellos son conscientes de que sería una pérdida
el que se vaya todo ese conocimiento y se crea un proyecto inicial, como una especie de macroproyecto de investigación vinculado inicialmente a la Fuerza Aérea, que es lo que luego se acaba convirtiendo en la RAND Corporation, que a día de hoy es uno de los principales think tanks del mundo. Bueno, pues la RAND Corporation, que tiene este origen de vinculación de la investigación operativa con una financiación y por lo tanto un carácter non-profit, porque no es propiamente una empresa, no es una consultora que se dedica a hacer asesoramiento estratégico para el Pentágono, sino que es un think tank, es non-profit y es generar conocimiento que tenga esa utilidad pública. De hecho, a día de hoy, la RAND Corporation asesora múltiples políticas públicas más allá de la política de defensa, pero en su origen está muy vinculada a los temas militares. Bueno, pues aquí está el origen de los estudios estratégicos. Esta es una pieza fundamental a la hora de entender cómo surgen los estudios estratégicos. No es la única. O sea, la RAN es un pilar esencial y no se entendería bien. Luego, en el propio mundo académico también hay desarrollos, pero la cuestión de la RAN es clave, ¿no? Y esa vinculación con la investigación operativa. Ahí hay una serie de autores que son referentes y aquí voy a citar 2 libros para quien le interese este tema. El de Fred Kaplan, que se llama Wizards of Armageddon, que es un libro muy interesante que cuenta esos primeros tiempos de la RAND Corporation, la contribución de autores referentes en los estudios estratégicos en el desarrollo de la estrategia nuclear. También Fred Kaplan tiene otro libro que se llama The Bomb, donde también sale esta cuestión, aunque se centra más en aspectos ya propiamente militares. Y luego Lawrence Friedman tiene otro clásico, que es un libro que se llama La evolución de la estrategia nuclear, que tiene múltiples reediciones. Bien, pues también en ese libro hay varios capítulos que prestan atención a tanto a la RAND Corporation como los autores referentes ahí, ¿no? que son los que antes he mencionado también. Por ejemplo, pues Bernard Brodie, Borstetter, Herman Kahn. Un autor clave en esta autoconciencia de los estudios estratégicos, aunque luego veremos que como tal el término va adoptando esa forma de denominarse. O sea, al principio ellos mismos tampoco tienen claro cómo llamar a este campo. O sea, hay un debate en cuanto a la etiqueta, pero sí tienen claro cuál es la sustancia. O sea, pues un autor fundamental ahí es Bernard Brodie. Y en particular, él explicita la idea en un artículo que se llama Strategy as a Science, o sea, estrategia como una ciencia, publicado en World Politics en 1949. Y ahí habla de entender la estrategia como una ciencia instrumental, o sea, el carácter pragmático de ese conocimiento para resolver problemas que sí que tienen una base o un carácter, una naturaleza en buena medida militar, pero que al mismo tiempo son problemas políticos y que afectan a ese nivel estratégico político, trascendiendo lo puramente relacionado con la tecnología o con la táctica. Pues el ejemplo que antes ponía de investigación operativa de lucha antisubmarina, de cuestiones de táctica y de desarrollo de sistemas antisubmarinos para tener una ventaja tecnológica respecto a los sumergibles alemanes. Es decir, algo que vaya más allá de esa visión, que aquello, lo táctico es fundamental, pero aquí estamos hablando de ese nivel superior de la estrategia y hacerlo además de una forma científica. Bueno, pues ese es el fundamento, esa es la idea, esa es la finalidad de los estudios estratégicos. Por tanto, en los estudios estratégicos, y esto es esencial, vemos desde el principio una vocación de influir en el policy making, o sea, en la práctica de la política pública. Y por eso lo digo en inglés, ¿no? Porque o sea, los que me escuchen que vengan de ciencia política tienen clara esa diferencia entre politics, el juego político, y policy, la política pública. Bueno, pues ese influir en la política, pero no en el sentido de la política que vemos en los medios de comunicación, sino en el hacer de la política pública de defensa, en este caso, fundamentalmente. Claro, es precisamente esta orientación al policy making y el trasvase que se da, a su vez, entre académicos que
que se han formado en el mundo académico, que han hecho el doctorado en una universidad, pues muchos de estos vienen de universidades de la Ivy League en Estados Unidos, de esas universidades que todos conocemos, de pues, Yale, Georgetown, Harvard y otras muchas. Pues el trasvase que hay de gente que está en esas universidades, que luego va a la RAN, que de la RAN luego va al Departamento de Defensa, o que de la RAN va a la universidad, o que del Departamento de Defensa luego trabaja en RAN. Hay un flujo que es especialmente acusado en los primeros años, todavía se mantiene. O sea, todavía vemos a gente que, por ejemplo, ahora mismo está en el Pentágono y que viene de think tanks. O sea, que eso está ahí, pero en aquellos años es algo, bueno, pues muy interesante porque no es lo habitual en el mundo académico. Y claro, esto explica también la lentitud y el carácter, casi podríamos decir, desestructurado del acomodo de los estudios estratégicos en el ámbito académico. Porque no hubo un desarrollo en paralelo, como ocurre en otras disciplinas del mundo académico, entre lo que se estaba haciendo en esos centros de investigación, fundamentalmente en la RAN y luego en otros think tanks que van surgiendo, con programas de posgrado o incluso también de grado que vayan en paralelo. O sea, hay ciertas iniciativas en el mundo académico. Hay claramente una literatura que los que trabajan en estos temas conocen, es decir, hay autores que son referentes para todos ellos, o sea, todos han leído una serie de libros, por lo tanto sí que podemos hablar de un área de estudio reconocible, que saben a qué se están refiriendo, o sea, que hay una base de conocimiento que es común y diferente de otros tipos de conocimiento, pero no hay un crecimiento orgánico, como sí que ocurre en otras disciplinas, donde, bueno, pues dentro de un departamento hay un área de estudio que empieza a tomar cuerpo y luego pues tiene un posgrado propio y un doctorado, y al final esos doctores que luego son profesores crean su propio departamento. Y entonces aquello al final surge. Por poner un ejemplo que es un poco diferente a lo que estamos trabajando, criminología. La criminología es un área de estudio que, por ejemplo, en España está muy vinculada al derecho penal y que se ha ido desarrollando de una forma orgánica en la Universidad Española, y en muchos casos, bueno, pues ha sido así. Es decir, ha sido de profesores de derecho penal que han tirado hacia criminología y luego se han ido sumando como área multidisciplinar que también es gente, pues no sé, incluso de psicología social, de temas forenses, médicos forenses, de ciencia política. Por ejemplo, en Granada también damos clase en criminología, y al final se crea un departamento de criminología y un grado en criminología y posgrados, y ya tiene naturaleza propia. Esto no ocurrió del todo o de una forma tan natural en el ámbito académico. Sí que hay alguna excepción, pero es muy puntual. Por ejemplo, la excepción a la que me refiero es el King's College de Londres, que en 1958 crea el departamento de War Studies, de estudios de la guerra. Fíjate que ni siquiera lo llaman de estudios estratégicos, porque en aquel momento todavía esa etiqueta no estaba universalmente aceptada, pero realmente lo que hacen ellos es estudios estratégicos. También se crea en ese año el Instituto de Estudios Estratégicos, que luego adquiere el título de internacional, y es el que todos conocemos, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. Bueno, ese es un caso donde sí, ahí sí que se ha formalizado, pero en otras muchas universidades no fue lo que ocurrió. Entonces sí que había gente que hacía doctorados, gente que publicaba en este sentido, pero estaba mucho menos estructurado. Bueno, sé que me estoy enrollando por aquí, ya voy cerrando, pero creo que es algo que también conviene destacar, es decir, que es un área de estudio que sí es académica, pero desde el principio está muy orientada a la práctica, como es la propia estrategia. Dentro de ese recorrido de formalización, también me gustaría hacer una referencia más próxima a nosotros, o sea, a España, que es que en 1970 se crea el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que todos conocemos, que es el IE3. Y, o sea, que en ese sentido somos también un país que muy pronto formalizó esos estudios y asumió esa etiqueta. También en la década de los 70 se crea el Instituto de Estudios Estratégicos del US Army War College,
también una referencia y siguen publicando muchas cosas en abierto. En 1978 se crea la Journal of Strategic Studies, a la que antes me he referido. Hay otras revistas que también trabajan temas de estudios estratégicos, pero bueno, es que esta lo tiene en su propio título. En buena medida se puede decir que es canónica, ¿no?, a ese respecto. Este sería un poco el origen, ¿no?, histórico. Y luego ya sobre la cuestión metodológica, pues 2 apuntes. Por un lado, que en sus comienzos, por esa vinculación que tenía con la investigación operativa, que era muy de ciencias puras, los estudios estratégicos tenían una clara orientación hacia lo cuantitativo, a modelizar los problemas, por ejemplo, del despliegue de las bases de bombarderos del Mando Aéreo Estratégico, del SAC, o sea, el responsable del arma nuclear en Estados Unidos, una pieza clave de luego lo que será la triada nuclear. Bueno, pues eso lo modelizan y es muy interesante, por ejemplo, el libro de Wizards of Armageddon de Kaplan, porque cuenta muchísimas cosas al respecto y, o sea, es muy cercano. Ese libro, la verdad es que es muy interesante, entretenido leerlo porque es muy, muy humano. Pero al principio hay un énfasis excesivo en la cuestión matemática, que para algunos problemas es muy adecuado. También hay cuando, por ejemplo, o sea, se introducen la teoría de juegos y esa modelización del conflicto en clave de juego de actores, que son actores racionales, lo que todos conocemos, ¿no?, del juego de prisionero, el juego de gallina, es en este contexto, también en aquellos primeros años. Pero con el tiempo se va viendo que hay un desequilibrio en esa modelización, a veces forzada, de los problemas, porque no siempre son problemas que estén compuestos por variables que se puedan identificar y controlar claramente, a diferencia de los problemas militares propios de la investigación operativa. Es decir, que hay factores de carácter psicológico, de carácter político, experiencias o intuiciones que podemos sacar de la historia diplomática, cuestiones fundamentales de percepción que nublan la toma de decisiones y que hacen que el modelo de actor racional sea limitado. Luego están las cuestiones también morales, y ahí, bueno, pues hay unas críticas muy fuertes que se hacen en los años 60, por ejemplo, por Anatole Rapoport, sobre ciertos escritos, fundamentalmente de Hermann Kahn, sobre la estrategia nuclear, donde casi se naturaliza, a ojos de estos críticos, el asesinato masivo, ¿no?, de una guerra nuclear, como una forma de tratar de manera natural la guerra termonuclear, que realmente pues, o sea, se echa en falta ahí consideraciones morales que son imprescindibles, ¿no? Bueno, pues ahí empieza a haber críticas por ese énfasis excesivo tanto en la modelización matemática como en el modelo de actor racional y, por tanto, en la necesidad de introducir otro tipo de contenidos más relacionados con la historia, con la psicología, con la política, o sea, con la ciencia política. Ahí es también fundamental, por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba y el análisis posterior que se hace, porque ahí se ve que hay factores de carácter burocrático, de carácter psicológico, que afectan a la gestión de la crisis y que los modelos previos no resolvían bien. Años después, casi una década después, está el libro de Graham Allison, que es un clásico a ese respecto, el libro de La esencia de la decisión, que es un análisis de la crisis de los misiles de Cuba desde varias perspectivas. Una es la racional, pero luego está también esa de Bureaucratic Politics, donde se ve que hay otras formas alternativas de explicar la gestión de la crisis que no tienen que ver con un modelo puramente racional. Bien, al final lo que acaba ocurriendo es un equilibrio de mantener modelos matemáticos y todavía encontramos algunos artículos también en relaciones internacionales donde se sigue aplicando teoría de juegos y es válida para ciertas cuestiones, pero un enriquecimiento, es una ampliación de los estudios estratégicos a otras dimensiones, a esas dimensiones políticas, históricas, económicas, psicológicas, a métodos diferentes de lo cuantitativo y, por tanto, tiene mayor entrada a los estudios cualitativos que permiten estudios de caso, profundizar
en los matices de una decisión concreta. Ahí, por ejemplo, hay herramientas ya actuales como el Process Tracing, que permiten generar modelos y testear ese modelo en base limitada, evidentemente, a un caso concreto, pero para saber de qué manera la variable independiente, la variable, podemos decir, causal, incide sobre la variable dependiente, aquello cuyo cambio queremos explicar a través de la creación de un modelo que explicita los mecanismos intermedios en esa influencia, o sea, ya a un análisis muy granulado. Bueno, eso es puramente cualitativo. Y eso enriquece mucho el campo de los estudios estratégicos. Por tanto, y ya también voy a ir acercándome al final de esa parte, de esa evolución histórica, teniendo presente las críticas que luego se han hecho a los estudios estratégicos, y ahora hablaremos de ello, también de la relación con un área más amplia, que son los estudios de seguridad, y hay autores como pues, Barry Buzan, Mary Kaldor, Ole Baeber, Michael Williams, Richard Wynne Jones. Algunos de estos son autores de manuales de referencia, por ejemplo, Williams, sobre estudios de seguridad. Pero algunas de las críticas que estos autores hacen a los estudios estratégicos no están del todo justificadas, porque una crítica muy habitual es que los estudios estratégicos prestan una excesiva atención a las cuestiones militares. Y precisamente lo que vemos es que a partir de los años 60, sobre todo, el campo de los estudios estratégicos tiene como núcleo las cuestiones militares y que hacen referencia al empleo de la fuerza, pero se va ampliando, se va teniendo perspectivas mucho más ricas con esa visión, o sea, de histórica o de ciencia política o de relaciones internacionales, de la parte más bien política y de esas otras herramientas de coerción que antes veíamos, incluyendo cuestiones de inteligencia. Por tanto, es una crítica que no se ajusta muy bien a la realidad de esos estudios. Hasta el punto, o sea, y también para un poco reforzar el argumento, que en la década de 1980, un autor de estudios estratégicos, Richard Betts, advierte que los estudios estratégicos podrían estar perdiendo de vista un tema fundamental, que es la parte militar. O sea, que ese protagonismo que han ido adquiriendo los civiles, y que es esencial, y una atención a cuestiones que a veces ya se van propiamente de lo que es el núcleo, lleva a que lo militar se acabe descuidando. Y por militar, y este punto es fundamental, lo militar es clave. O sea, si uno no sabe de temas militares, es muy difícil que pueda trabajar sobre estudios estratégicos, salvo que esté trabajando, pues no sé, sobre contrainsurgencia o sobre terrorismo, o sea, otros modos de emplear la fuerza. Pero si va a analizar el empleo del poder militar como herramienta política, tiene que saber necesariamente de cuestiones militares y con cierto grado de detalle, tanto de cuestiones tecnológicas, de cuestiones operacionales y, muy importante, de historia militar, porque eso da mucha perspectiva. Por poner un ejemplo reconocible, ¿no? A día de hoy, con la guerra de Ucrania, la introducción de ciertos sistemas de armas en el teatro de operaciones, pues porque los países aliados levantan el veto a enviar ese tipo de arma, como hemos ido viendo progresivamente en la guerra de Ucrania, con los HIMARS, con misiles de crucero, como los Scalp franceses, los Storm Shadow británicos, los Taurus alemanes, que no se han enviado, pero que se debate de si Alemania los va a enviar o no, o sea, Scholz como tal no quiere enviarlos. Bueno, pues esas diversas armas que se han ido enviando, ahora próximamente los F-16, si uno es especialista en estudios estratégicos, está siguiendo al detalle la guerra de Ucrania y no tiene una idea clara de qué aporta realmente ese sistema militar para las operaciones, pues ahí depende, no de otros que sepan, es decir, depende ya, tiene que ir a consultarle a un militar, o sea, que puede hacer evidentemente, pero lo suyo es que ese conocimiento lo tenga de base, o depende de lo que diga la prensa, que la prensa en este sentido muchas veces exagera la aportación real que va a tener un determinado sistema de armas, o sea, con un sensacionalismo a veces casi ridículo. Bueno, un especialista en estudios estratégicos ha de saber calibrar qué supone cada sistema de armas, a tener nociones sobre operaciones militares que le permita estudiar un conflicto armado o el empleo de la amenaza en un contexto de crisis. Eso es esencial. Bueno, pues Richard Betts advierte
que el énfasis a otras dimensiones de los estudios estratégicos puede llevar a que al final los estudios estratégicos dejen de ser estudios estratégicos y sean simplemente relaciones internacionales. Con lo cual, la parte militar es esencial. Esto venía al hilo de esa crítica que han hecho otros autores de estudios de seguridad sobre el énfasis excesivo en lo militar. No es una visión ultra concentrada, sino que es mucho más amplia. O sea, lo militar es que es algo distintivo y esencial en los estudios estratégicos. Y con eso estaría la parte ya fundamental de la evolución histórica. O sea, y casi del podcast, porque ya nos queda muy poco por seguir comentando. Sí, aquí yo, mira, te quería preguntar, porque sí que has hecho referencia a muchos autores, hablabas al principio de Maquiavelo y de Tucídides, y luego al final me he fijado que he mencionado también a Barry Buchan. Entonces yo creo que aquí, porque son nombres que cuando estudias relaciones internacionales, en la asignatura Teoría de las Relaciones Internacionales son los que más suenan. Entonces aquí me gustaría preguntarte un poco si podías explicar muy brevemente qué relación hay entre los estudios estratégicos y el realismo, porque todos estos autores son los referentes más grandes que hay en la corriente realista. Entonces, a ver si puedo explicar muy brevemente la relación que existe entre ambos. Sí, muy buena pregunta. Porque ciertamente el realismo es diferente de los estudios estratégicos, es una gran familia teórica de las relaciones internacionales, pero a su vez los estudios estratégicos necesitan teoría y necesitan teoría de las relaciones internacionales, porque gran parte de lo que estudian, esa interacción conflictiva, es entre estados. Y ahí la teoría fundamental es el realismo, es la familia realista. Y ahí caben todas las teorías realistas, que algunas de ellas han salido también en el podcast, o sea, del realismo clásico, el realismo neoclásico, que estudia la política exterior, realismo ofensivo, defensivo. Eso es fundamental. Si uno quiere estudiar estudios estratégicos, tiene que manejarse muy bien con el realismo. A su vez, ya que será la cuestión del realismo, y esta es una crítica que a veces se ha hecho tanto al realismo como a los estudios estratégicos, es la cuestión de la moralidad. Porque a veces al realismo se le pone la etiqueta de que es inmoral. Y no es inmoral. O sea, el realismo reconoce la moral, o sea, no es refractario a la moral. Puede haber algún autor que lo deje al lado, que diga una cosa es la moral, otra cosa es la política. Bueno, pues eso es ese autor, pero eso no es un posicionamiento realista. Lo que sí que dice el realismo, de hecho esto lo dice uno de los primeros, que es Edward Carr, es que el hecho de que algo esté mal, que de alguna conducta sea condenable desde el punto de vista moral, una agresión de un país contra otro país, no impide que ese país pueda cometerla. Lo que quiere decir es que el hecho de que algo esté mal no es una protección, una salvaguarda, un freno en las relaciones internacionales, sino que hay que reconocer la realidad como es y que muchas veces se vulnera esa moral. Por lo tanto, hay que tener opciones o un plan B en caso de que los estados no se vayan a comportar de una manera adecuada. Es ese posicionamiento realista. No es que la moral quede al margen. De hecho, y esto, por ejemplo, lo vemos en los estudios estratégicos, los manuales de estudios estratégicos, y me viene a la cabeza el principal, que es el Baylis. Luego pondré en la descripción del episodio algunas referencias bibliográficas que han ido saliendo. Bueno, pues el Bailey siempre incluye un capítulo sobre el tema de la guerra justa, el empleo ético de la fuerza, hasta qué punto es ético y moral emplearla, el tema del ius in bello, ius ad bellum. Es un tema que también hemos tratado en el podcast con Josep Baqués, en un episodio específico. O sea que la cuestión de la moral sí que encaja dentro de los estudios estratégicos. Lo que no es normativo el realismo. Y aquí sí que hay una diferencia clara entre realismo, estudios estratégicos e investigación por la paz. Porque la investigación por la paz, que también trabaja sobre conflictos armados, también trabaja sobre control de armamentos, y esas dos cuestiones, por ejemplo, son objeto de interés de los estudios estratégicos. La investigación por la paz es normativa, es una propuesta de cómo deberían ser las cosas. En cambio, los estudios estratégicos trabajan más bien como cómo son las cosas. En esa preferencia por cómo deberían ser las cosas, la investigación por la paz pues prioriza la educación por la paz, la mediación en los conflictos,
la resistencia no violenta. En su día, en los años 80, 90, me acuerdo incluso que hablaba de la defensa no ofensiva, Johan Galtung. Ahí, por ejemplo, se veía esa carencia de conocimientos militares que sí que existe en estudios estratégicos. Ahí sí que hay una divisoria clara, y es precisamente por esta cuestión de no ser normativo, o sea, de ser más bien explicativo, es decir, es cómo es la realidad. Y a partir de ahí, bueno, pues sacas unas conclusiones, esas conclusiones sí que pueden ser normativas, pero el punto de partida no lo es, sino que es un punto de partida realista, o sea, de cómo son en realidad las cosas. Bien, esa sería la relación con el realismo. No obstante, aunque el realismo es la gran teoría, podemos decir el código base de los estudios estratégicos, los estudios estratégicos también reciben y son sensibles a aportaciones del liberalismo, o sea, por ejemplo, del rol que juegan las instituciones internacionales en contextos benignos, donde prevalece la cooperación entre Estados. Esto lo vimos en un capítulo anterior sobre si es realista la política de defensa española. Bueno, pues ciertos puntos de contacto entre el realismo defensivo y el liberalismo institucional. Bueno, eso también entraría en estudios estratégicos, incluso de constructivismo. También asume los estudios estratégicos algunas perspectivas constructivistas, por ejemplo, sobre las percepciones y cómo afectan las percepciones en el proceso de toma de decisiones políticas. Esa sería así un poco, para no enrollarme mucho, porque ya me he ido mucho de tiempo, de la relación entre estudios estratégicos y el realismo. Muy bien. Y luego entiendo que también, además me parece que lo has dicho antes, también hay, hasta cierto punto, hay una relación con los estudios de seguridad, que yo creo que es una cosa que mucha gente puede tender a confundir. Pues, es decir, ¿cuál es la diferencia entre cuando decimos estudios de seguridad o hablamos de seguridad y defensa con los estudios estratégicos? Sí, Entonces, a ver si puedo explicar ahí un poco también esa relación o cuáles son las diferencias que hay entre ambos. sí. Este también es un tema que da para ampliar mucho, pero voy a tratar también de ser muy, muy concreto, igual que con lo de realismo, ¿no? El otro me he enrollado demasiado. Al principio, o sea, en los años 40, 50, cuando hablamos de estudios de seguridad en aquella época, fundamentalmente es estudios estratégicos. Sin embargo, años después, y ya muy especialmente tras la caída del muro de Berlín, o sea, especialmente en los años 90, los estudios de seguridad sí que se consolidan y tienen ese desarrollo más orgánico que le faltó a los estudios estratégicos en el ámbito académico. Se empieza a ver más autores que desde la universidad trabajan en estudios de seguridad fundamentalmente desde el ámbito de relaciones internacionales, estudios globales, ciencia política y otras disciplinas, porque en estudios de seguridad ocurre lo mismo que con estudios estratégicos en cuanto a que es multidisciplinar. Pero además ocurre una cosa, o sea, aparte de ese crecimiento orgánico, es que hay un cambio en el objeto de estudio. O sea, los estudios estratégicos estaban muy centrados en el Estado, pero no exclusivamente. No exclusivamente porque los estudios estratégicos y la RAND Corporation en concreto siguieron muy de cerca la guerra de Vietnam. Y el Vietcong, como tal, era un actor no estatal. Tenía el apoyo de Vietnam del Norte, pero era una insurgencia como tal. Entonces, tenía presente actores no estatales, el terrorismo, vamos, lo mismo. Y luego, la dimensión de estudio de la seguridad, es verdad que los estudios estratégicos habían puesto el énfasis en lo militar, pero no exclusivamente, insisto, también, por ejemplo, cuestiones económicas, con la cuestión económica, de inteligencia. En los manuales, por ejemplo, el que he mencionado antes, del Baylis, también hay capítulos dedicados a inteligencia. Bueno, pues hay una ampliación tanto del objeto de estudio, que deja de ser el Estado prioritariamente para ser fundamentalmente el ser humano. Pues hay un énfasis, por ejemplo, en la seguridad humana, y la dimensión de estudio va más allá de lo militar, hasta el punto de que lo militar se convierte en algo casi secundario en los estudios de seguridad. Y se priorizan otras dimensiones. Ahí está el trabajo en su día de Buzan y de Ole Baber sobre las múltiples dimensiones de la seguridad. Ellos hablan de 5, aparte de la militar, pues la política, la de social o societal, llaman ellos, la económica y la medioambiental. El problema que hay es que al final se amplía tanto el objeto de estudio, porque al final esa seguridad humana hace referencia a todo aquello que afecta a la seguridad de las personas. Y eso pasa por ejemplo, por el medio ambiente, por la pobreza,
al mismo tiempo se añaden otras perspectivas que van más allá de los, por supuesto, del realismo. El realismo también pasa a un segundo lugar, entra con mucha fuerza el liberalismo, el constructivismo, enfoques críticos marxistas, feministas, o sea, un montón de perspectivas que van viendo detalles diferentes o caras distintas al objeto de seguridad, de la seguridad humana, que lleva a que autores, en este caso sí, de los estudios estratégicos, como Richard Betts, que antes he mencionado, o por ejemplo Stephen Walt, que es de realismo, o sea, de realismo defensivo, un gran referente en ese sentido, ellos dicen que, a ver, si metemos en el mismo área de estudio la contaminación del agua, la recesión económica y el abuso infantil, todos son temas relevantes, pero la coherencia del campo se deshace. Al final, ¿qué son los estudios de seguridad? Prácticamente todo es ya seguridad. Y eso es un problema que acaban teniendo y que es reconocido por los estudios de seguridad. Entonces, los estudios de seguridad, por responder rápidamente a la pregunta, sería dentro de las relaciones internacionales, por buscar un acomodo académico, aunque realmente esto es un área multidisciplinar donde otras disciplinas también pueden y de hecho aportan, pues tendríamos dentro de las relaciones internacionales los estudios de seguridad y dentro de los estudios de seguridad los estudios estratégicos. Y esto es fundamental porque en España se ha profundizado mucho en cursos, en posgrados, en iniciativas académicas, muchas de ellas promovidas con éxito desde el Ministerio de Defensa, en un área de la política pública que es de cultura de defensa, que han promovido el estudio de los temas de seguridad en el ámbito académico y la verdad es que ha sido tremendamente exitoso en cuanto a la proliferación. Luego ya la calidad hay de todo, pero eso no es equivalente a estudios estratégicos, porque en muchos casos son cuestiones que no van al núcleo de los estudios estratégicos, es decir, al empleo o amenaza de empleo de la fuerza en la política internacional o en un contexto competitivo entre actores que a lo mejor no son estados, sino que son temas más, podríamos llamar, de seguridad-defensa, con una perspectiva mucho más amplia, o temas directamente de política internacional. Pero eso probablemente no son estudios estratégicos. Entonces, los estudios estratégicos en el ámbito español, sobre todo en el ámbito académico, están todavía pendientes de desarrollarse mucho más. O sea, ya hay gente que sí que trabaja estudios estratégicos, pero todavía sigue siendo minoritario, a pesar de la cantidad de trabajos que hay de temas de seguridad. Lo que sí que podemos decir es que se ha ampliado mucho el campo de los estudios de seguridad en España como resultado, entre otras cosas, de esa política pública del Ministerio de Defensa de promover la cultura de defensa, pero no significa que los estudios estratégicos lo hayan hecho en la misma medida. Muy interesante, la verdad. Entonces, mira, quizá para terminar un poco al hilo de esta diferencia de crecimiento que mencionas, te quería preguntar un poco a ver cómo ves tú la relación o cómo la situación, por así decirlo, actual con el tema de la investigación académica en los estudios estratégicos y ahí quizá también, pues eso, unirlo un poco a cómo ves la situación ahora mismo en España. En España, la gran cuestión, por un lado, es consolidar los estudios estratégicos con fronteras bien definidas. Es decir, los estudios estratégicos todavía están pendientes de marcar un perfil propio y bien definido. Es algo que se va avanzando, pero todavía tenemos que tener conciencia de nosotros mismos, como investigadores que están trabajando en ese área. Y un poco este episodio va en ese sentido, porque el propósito del podcast de Global Strategy es consolidar los estudios estratégicos en España, contribuir al pensamiento estratégico también en el área de la política de defensa y de la acción exterior, tanto en España como en los países del otro lado del Atlántico. O sea, lo que tratamos, hay un núcleo que es de estudios estratégicos, luego hay otros temas que son relacionados, y ahora explico por qué metemos esos otros temas, pero lo ideal es seguir avanzando igualmente en el ámbito académico. O sea, sí que hay instituciones que hacen estudios estratégicos. Antes mencionábamos el Instituto Español de Estudios Estratégicos y si vamos a sus publicaciones, no solamente lo que está en la página web, o sea, los análisis que publican todas las semanas, sino los cuadernos de estrategia, monografías que tienen sobre conflictos armados. O sea, ahí claramente tenemos estudios estratégicos. Pero todavía creo que nos falta un paso más a la hora de reconocernos y de crear redes entre los que trabajamos estudios estratégicos. Hay iniciativas también muy interesantes como la que señalábamos al principio de
de la revista Ejércitos, que está haciendo una magnífica contribución en ese sentido, de hacer visibles y profundizar en las cuestiones militares en los estudios estratégicos. Eso es algo que todavía nos falta. Y una razón que creo que lo explica es lo que antes comentaba, de que en el núcleo de los estudios estratégicos está el empleo, amenaza de empleo de la fuerza, y sobre todo de la fuerza militar, aunque no exclusivamente, pero de la fuerza militar. Es decir, hay que saber de cuestiones militares y hay que saber de historia militar. Y ahí es donde está, creo, la clave de por qué en España todavía nos falta esa consolidación, porque los estudios militares, bueno, si uno quiere saber de cuestiones militares, pues es que la principal vía es Fuerzas Armadas, entonces encontramos a militares que hacen estudios estratégicos y algunos de ellos los hemos tenido en este podcast como invitados y hay otros que tengo también muchas ganas de que estén por aquí y que son grandes autores en esa aportación militar a los estudios estratégicos. Pero más allá del ámbito militar, si uno quiere saber de temas militares, tiene que ser autodidacta, complementarlo con un estudio serio de la historia militar, estar al día de cuestiones militares. Afortunadamente, existen ahora mismo muchos canales que permiten ese conocimiento de cuestiones militares, cosa que cuando quise aprender de cuestiones militares siendo un crío, pues no existía. Hablándolo con un amigo que es fundamental en esta iniciativa, que es Josep Baqués, y que le pasaba lo mismo, bueno, pues sabíamos de cuestiones militares porque leíamos revistas cuando éramos adolescentes de temas militares, de las pocas que había. Ahora, sin embargo, hay canales que dan muchísima información. Estoy pensando en el de Yago Rodríguez, el de Truffaut, Por Tierra, Mar y Aire. O sea, que en ese sentido hay mucha más disponibilidad. Es cuestión de pico y pala, ¿no? Si uno empieza ahora con estos temas y quiere hacer estudios estratégicos y antes no tenía afición a las cuestiones militares, bueno, pues es cuestión de ponerse y en un tiempo uno acaba teniendo el conocimiento suficiente como para hacer estudios estratégicos. No para ser un especialista avanzadísimo en cuestiones militares, que tampoco esa es la meta para hacer estudios estratégicos, pero sí sentirse cómodo leyendo sobre cuestiones militares. Quizás un criterio que a veces menciono es que uno sea capaz de leer el Military Balance del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y entenderlo. O sea, saber qué pone ahí, con esa descripción de los órdenes de batalla de los diversos países. Entonces, ese es un reto que exigen los estudios estratégicos y es quizás lo que nos falta en España. Luego, para dedicarse a los estudios estratégicos en el ámbito académico hay otra exigencia, que es que los estudios estratégicos son muy demandantes. Uno tiene que saber de lo que es propio de este tipo de estudios, pero luego tiene que tener esa mirada amplia a temas de política internacional, porque al final todo eso afecta a las cuestiones de estudios estratégicos. Claro, eso es muy exigente. O sea, uno tiene que estar al día de cuestiones de política internacional, ya si hay conflictos armados, no digamos, como estas malditas guerras de Ucrania y la otra de Israel y Hamas, y tienes que estar al día. Tienes que leer todos los días sobre qué está ocurriendo y lo que se está publicando en medios especializados, pues tipo War on the Rocks o en el área especializada que tiene The Drive sobre temas militares. Bueno, ya solo eso, si uno se pone, son horas al día. Y eso, si uno está en el ámbito académico, tiene que compaginarlo con la producción académica y con los estándares de evaluación de la carrera académica, si se quiere consolidar. Tiene que compatibilizarlo con la docencia, que no siempre va a coincidir con estos temas, con la gestión y luego con la investigación científica que produzca resultados evaluables por la NECA, que es la agencia en España que acredita para ir progresando en la carrera académica, y que esos productos requieren una dedicación de un tema monográfico que hace muy difícil estar tocando o jugando en las otras pistas, ¿no?, a la vez. Y que a su vez los productos que uno puede generar para influir en el policy making, que es una gran aspiración de los estudios estratégicos, o sea, esa vocación también de servicio público, de que lo que hacemos contribuya al debate estratégico en nuestro país y que eso de ideas que sean de provecho en la política de defensa y además, y ahí es importante hacerlo con mucha humildad, porque no podemos proponer recetas hechas para el decisor político porque él conoce la complejidad real de los problemas y él tiene al final la responsabilidad última de adoptar una decisión, de modo que también cuando desde el mundo académico hacemos propuestas hemos de hacerlo con mucha humildad y con mucho realismo en ese sentido en cuanto a nuestras limitaciones reales de conocimiento. Pero nuestra vocación es también el intentar contribuir en la medida en que podemos. Claro, eso lo hacemos a través de productos, podemos decir, académicos que no son evaluables por la NECA. O
sea, un análisis, por ejemplo, en la página web del Instituto Español de Estudios Estratégicos no tiene ningún valor de cara a la ENECA, aunque merezca la pena publicar ahí. Es un déficit que hay. Pero es un problema que tiene que ver también con los estándares de evaluación del propio sistema universitario, que eso sería eso ya es un agujero de conejo donde uno se pierde si se mete ahí. Pero es un reto, es decir, si quieres ser una persona que contribuya en los estudios estratégicos en España, tienes que saber mucho, por un lado, de teorías, o sea, de teorías académicas, tanto de relaciones internacionales como de estudios estratégicos, de conceptos fundamentales como disuasión, como dilema de seguridad, como diplomacia coercitiva, que algunos los hemos tratado y otros los trataremos en el podcast, de esa visión histórica, estar al día de lo que ocurre, saber de cuestiones militares, seguir conflictos concretos, publicar cosas que valgan para tu evaluación académica, pero publicar cosas que valgan y dar ideas al policy making, bueno, es un tanto exigente. Y por lo tanto explicar que sea difícil que esto se vaya consolidando en nuestro país. No es imposible, pero bueno, es poco a poco. Y si miramos a hace 30 años, prácticamente no había nada. O sea, cuando yo empecé la tesis, era de los pocos que había. Había algunos que nos precedieron, por ejemplo, la gente que trabajaba en la UNED y que algunos de ellos dieron forma al grupo de estudios estratégicos. Estoy pensando en Manuel Coma, en Florentino Portero, en Rafael Bardají, Ignacio Cosidó. Bueno, pues ellos eran los componentes del grupo de estudios estratégicos. Algunos de ellos, además, eran académicos o habían hecho la tesis, como fue, por ejemplo, Cosidó, en temas de economía de la defensa. Fue mi generación previa. Éramos muy pocos en los años 90. Ahora se ha avanzado muchísimo a ese respecto y por lo tanto, si se sigue en esta línea, yo creo que dentro de 20 años, muchísimo más. O sea, también por mi parte, cerrar en positivo. Estupendo, Javier, pues efectivamente. A ver si hay que ir creando escuela, como me dice Cristian alguna vez. O sea que nada. Y eso, yo creo que hasta aquí el episodio de hoy. No sé si tienes alguna cosa más para cerrar. No. Nada, darte las gracias, bueno, y agradecerte por un lado que vayas a estar este año aquí al pie del cañón con el podcast, o sea, con más invitados. Agradecer a los que nos escuchan su infinita paciencia porque me he enrollado muchísimo con este tema. Es un tema que me gusta y entonces es el peligro que tiene, ¿no? El hablar de tu libro, de estudios estratégicos, pero bueno, confío que alguna idea pueda haber servido, ¿no? Para amueblar la cabeza y tener claro a qué nos referimos y por mi parte nada más. Efectivamente, no, sí, yo también estoy de acuerdo que es un tema que hace falta hablar, o sea, que yo creo que los oyentes lo agradecerán. Y yo por mi parte lo mismo, darte las gracias por la oportunidad de colaborar y las gracias a los oyentes por escucharnos. Y nada, nos veremos en próximos capítulos, en próximos episodios del podcast. Genial, un abrazo. Perfecto, un abrazo, Javier.